Tratar las bajas laborales, importante también. Si el médico de cabecera no sabe qué enfermedad tenéis, no sabe qué tiempo puede dar de baja laboral. Y es que es súper bonito, o sea, es lo mejor del lipedema. Tener una enfermedad no es bonito, pero la comunidad que se crea en torno a la enfermedad, saber ser comprendida y demás, es fantástico. En aquellos casos en los que a través de atención primaria a veces es difícil la derivación, puede ayudar llevar documentación o algún informe previo. Entonces hay que empoderarnos con lo que somos y no con lo que queremos ser, porque eso no existe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal del lipedema. Yo soy Gladys y hoy es un día súper especial. Estamos en Madrid. Yo ya estoy aquí en el Congreso del Lipedema con Alba. Hola. Mira, Alba, para quienes no la conocen, es no solamente paciente del lipedema y ha hecho una labor súper importante en la difusión de lo que es esta patología y después todo su procedimiento de cirugías, sino que además de eso es presidenta de ADALIPE, la Asociación de Afectadas Lipedema España, que organizó estas jornadas. Alba, este es el segundo año que se hacen. Este es el cuarto. El cuarto año, lo que pasa que con el tema de la pandemia tuvimos un parón, pero ya hemos cogido fuerza y vamos a partir de ahora otra vez todos los años. Mira, ¿por qué es importante hacer estas jornadas? ¿Por qué las hacen desde ADALIPE? Pues las hacemos sobre todo para visibilizar la enfermedad, ¿vale? Para que no solo para profesionales la conozcan, sino también las propias pacientes, que muchas veces tenemos mucha desinformación y es importante tener información veraz, porque en internet hay demasiadas cosas y no sabemos discernir luego lo que es bueno de lo que no, lo que es malo. Entonces esto es importante y además también para reunirnos con las lipis, que nos encantan, ¿vale? También es importante eso, así que bueno. Eso es muy importante. Nosotros no nos conocíamos en persona, No, pero yo siento que sí. ¿A que sí? Yo digo, no, Alba, qué chévere, pero lo estaba pensando ahorita. Una vez me senté y yo, no, es primera vez que yo la veo, yo no la había visto en persona, pero hablamos tanto por mensaje, por las redes, porque la verdad se ha creado una comunidad súper linda entre nosotras. Es como una red de apoyo, una red de no solamente de difundir información, sino de que tú sabes que hay alguien ahí que está pasando lo mismo que tú y que te apoya desde ese punto como moral, ¿no? Desde ese punto interno que te da fuerzas de seguir adelante. Exacto, porque sabe exactamente por lo que tú estás pasando, ha pasado por ello y es que es súper bonito, o sea, es lo mejor del lipedema. Tener una enfermedad no es bonito, pero la comunidad que se crea en torno a la enfermedad, saber ser comprendida y demás, es fantástico. Bueno, yo estoy súper emocionada, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme venir a acompañarlas el día de hoy y pues en este video van a estar viendo mucho de lo que se vea el día de hoy y también dónde van a difundir ustedes, Alba, y luego ADALIPE. Luego vamos a grabar todas las jornadas y van a estar en unos días en abierto en YouTube. Ok, pues las van a tener en YouTube. Yo les dejo el enlace en la cajita de descripción porque esto va a salir después de que ADALIPE lo publique, así que tienen que ir a ver las jornadas completas aquí al canal de ADALIPE. Bueno, miren, esto es una algarabía, por aquí está la entrada. Todas las muchachas aquí preparadas con los bolsitos que entregan que están increíbles. ¡Mira quién está aquí! ¡Hola! ¡Qué ganita! Mira, me agarraste grabando, ya va. Ven, esto era lo que estaba diciendo ahorita con Alba. Es que yo siento que yo conozco a Monse desde, no sé, toda la vida, en persona. Bueno, no nos conocíamos en persona. Es más guapa en persona. No, tú también. ¡Qué bella! Mira, estoy feliz, ¿no saben cuántas veces nosotros hablamos por Instagram? ¿Quiénes más están por aquí? Hola, hola a todas. Hola. No, todas ellas son amigas de Instagram. Pero bueno, hoy por fin ya nos conocemos. ¿Qué tal el viaje? Vienen desde nos lejos. hemos faltado de hablar. Sí, desde Barcelona. No sé cuántos kilómetros son, pero... Monse vive en Barcelona, pero sí, también se ha hecho un viaje para estar aquí el día de hoy. Bueno, todo sea por tener información, por conocernos y por compartir. Hoy va a ser un día súper bonito. No solamente vamos a estar en las jornadas aquí adentro, sino que además de eso después vamos a salir, vamos a compartir, vamos a ir a almorzar todas juntas. Y bueno, mira, te voy a enseñar un poquito cómo se ve la sala.
Esto está bello y hermoso. Yo estoy súper feliz de que ya pues vaya a comenzar. Miren, antes de entrar tengo por aquí la mochilita de Adalipe porque hay que prepararnos para anotar mucho. Tenemos el tríptico para que se afilien si no están asociadas todavía a Adalipe, asóciense, y hojitas para escribir. Ya es momento de entrar, vámonos. Muchas gracias a todos. Lo primero, agradecer a la Junta Directiva de Adalipe la invitación a otro año a las jornadas. Para mí es un honor. Lo que os vengo a traer es, bueno, pues esa pregunta que en muchas ocasiones cada una de nosotras nos hacemos, ¿no? ¿Existe una dieta específica para la enfermedad del lipedema? El envejecimiento no es una enfermedad como tal, se puede pensar o discrepar, pero sí que es un factor de riesgo para que aparezcan un montón de enfermedades más, a nivel de tumores, enfermedades cardiovasculares, etc. Oigan, acaba de terminar la primera parte de la mañana de este primer día del Congreso o las jornadas de Adalipe. La primera ponente que escuchamos fue la doctora Elena, que ella habló desde la perspectiva de la sanidad pública o de la seguridad social. Y algo que resaltó en su información es el abordaje multidisciplinar, pero sobre todo el abordaje al dolor. Y es que muchas pacientes del lipedema tienen dolor. En mi caso, por ejemplo, yo lo tenía, pero no tanto como otras que simplemente el roce de las sábanas les puede molestar. Entonces habló de el abordaje para esos casos, también del abordaje psicológico, situación actual del lipedema, etapas para diagnosticarlo, tratamientos y los avances de la seguridad social. Estoy con la doctora Elena Vaquero y le quiero hacer unas preguntas, sobre todo para las mujeres de España que tienen lipedema o lo sospechan y luego dicen, ¿ahora qué hago? Vale, actualmente la manera de entrar al circuito de la seguridad social sigue siendo a través del médico de atención primaria. Bien, es verdad que el lipedema todavía es muy desconocido en atención primaria. Estamos intentando dar pasos para revertir eso. A través de vuestro médico de atención primaria recomendamos que solicitéis una derivación a los servicios de rehabilitación o bien al servicio de cirugía vascular. Normalmente son los profesionales que más experiencia tienen en el tratamiento de esta patología. El manejo conservador del tratamiento del lipedema habitualmente en España se está realizando fundamentalmente por los médicos rehabilitadores. Nos encargamos de valorar la discapacidad, de valorar el dolor y además tenemos amplia experiencia en el tratamiento con prendas de compresión. En aquellos casos en los que a través de atención primaria a veces es difícil la derivación, puede ayudar llevar documentación o algún informe previo. Bien, es verdad que aquí entra en juego mucho la relación personal que uno tenga con su médico de cabecera, porque ciertos médicos pueden percibirlo como una agresión, pero cuando la relación médico-paciente es buena, no suele haber problema. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, aquí tenemos 40 puntadas y aquí las mismas 40 puntadas. Lo que pasa es que aquí pues están más separadas y aquí más juntitas. Sin embargo, en una media hecha a medida, depende del volumen de la paciente. Si aquí necesitamos 10, pues 10, si aquí 40, 40, lo que sea. Y si así, y la postura, ¿vale? ¿De qué hablábamos? Las medias de plano tienen siempre una postura, las de circular no. Tratar las bajas laborales, importante también. Si el médico de cabecera no sabe qué enfermedad tenéis, no sabe qué tiempo puede dar de baja laboral. Entonces, también depende en qué trabajéis. No es lo mismo estar 8 horas de pie que estar en una oficina. No es lo mismo en mi caso cuando yo me operé, que también trato urgencia hospitalaria, me pueden llamar y tengo que salir corriendo, como me operé en verano, 43 grados de Extremadura, a la sombra, con 9 días de tejido plano. Pues evidentemente no es lo mismo. Entonces, yo en el centro de salud, cuando di las charlas en mi centro de salud, conseguí que una inspectora también viniese a las charlas, que es la inspectora de mi zona, y también la tengo ya atucida. Y así que bueno, esto es básicamente lo que yo considero que deben saber y que espero conseguir que sepan más médicos de familia. Mira, estamos terminando las jornadas de hoy y estamos cansadas, pero yo les quiero presentar a alguien porque ella, bueno, es muy especial. Ella es Estefanía, es psicóloga, es española y no solamente psicóloga, ella está
estudiando. Ella está además, estás por estudiar un doctorado. Estoy ¿O lo en estás ello, haciendo? estoy en ello. Imagínate, está en un doctorado, y quien hace un doctorado es alguien que tiene pasión, vocación por investigar, y eso es muy importante porque eso es lo que nos demuestra a nosotros cosas. Entonces, tú hiciste hoy una ponencia muy bonita con pues evidencia de lo que has visto en tus pacientes, que sí es empírica, pero igual es muy valiosa, al menos para mí lo fue. Y bueno, mira, ella ya me había escrito por Instagram, pero te lo confieso que yo, como me llegan 800.000 mensajes, la leí y le dije, lo voy a leer todo, y más nunca lo leí. Discúlpame por eso, Estefanía. Pero bueno, les quería presentar a ella porque ella es psicólogo. Y el psicólogo es muy importante para el tratamiento del lipedema. ¿Por qué, Estefanía? Bueno, aparte de psicóloga, soy paciente de lipedema, que me da un Además, plus extra. Correcto. Pues, operada también del sí, lipedema. operada. Así que entiende este proceso. Todo. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos gestionar la incertidumbre, necesitamos gestionar el dolor, el duelo y aprender a sobrellevar la situación lo mejor posible en base a nuestras fortalezas. Aprender a sobrellevar desde el diagnóstico, el uso de medias, la alimentación, todo. Dismorfia corporal, trastornos de conducta alimentaria o simplemente una relación con la comida turbulenta, la aceptación de la imagen corporal, el dolor, conocer nuestras limitaciones y también, insisto, nuestras fortalezas. Hay que empoderarnos con lo que somos y no con lo que queremos ser, porque eso no existe. Gracias por tu trabajo, Estefanía, y pueden ver la ponencia en el canal de YouTube de Adalipe. Son casi las 9 de la noche. Mira, aquí afuera tenemos una algarabía, estamos todos compartiendo, hablando. La verdad que fue un día súper productivo, hubo unas ponencias bien interesantes. Una de las que más me impactó, la de Estefanía, que es psicólogo, pero además paciente del lipedema, también un fisioterapeuta que es de Galicia. ¿Dónde estará? Yo creo que él ya se fue porque es muy tarde. Y mañana es el segundo día de jornadas, también va a estar bien interesante. Vienen varios médicos también a hablar sobre los tratamientos y técnicas que ellos usan. También me gustó en una de las ponencias de hoy que hablaron sobre las medias de compresión. Y bueno, en esa ponencia no solamente hablaron de cómo utilizarlas, sino también del cuidado de las medias desde el punto de vista de una ortopedia, ¿no? Que yo sé que a muchos de ustedes también les interesa. En fin, estoy muy feliz de haber venido a Madrid, de estar aquí con Adalipe y de participar en este congreso.